Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la familia de la fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Tarde con lo que comenzamos el jueves pasado. Y antes de empezar quiero hacer varias aclaraciones en cuanto a este mensaje. Pero vamos a orar primero. Padre, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu que mora en nosotros y que nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, por el Espíritu de sabiduría y de revelación que tú manifiestas en cada uno de los hermanos. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, vamos a buscar en Santiago nuevamente, donde comenzamos la semana pasada. Estamos hablando sobre las pruebas y quiero aclarar, porque hay gente que cuando me oye hablar sobre este tema piensan de que yo estoy negando las pruebas. Yo lo que estoy negando es de que sean de parte de Dios. Amén. Y también estoy negando de que todas las cosas malas que nos suceden no son pruebas. Muchas de las cosas que nos suceden, nosotros hemos caminado hacia ellas. Muchas son cosechas de lo que hemos sembrado. Amén. Y otras pues son ataques del enemigo hacia nosotros. Pero nunca podemos decir que Dios te va a probar con una enfermedad, porque eso no tiene fundamento bíblico. Jesús nunca le dijo a nadie que estaba enfermo, está siendo probado por mi Padre. ¿Para qué? Las mismas enfermedades que le dan a los cristianos, le dan a los impíos, a los pecadores. ¿Y quién lo está probando a ellos? ¿Con qué fin? Aunque muchos de ellos, por estar escuchando mensajes de la iglesia erróneos, piensan que cuando están pasando por algo malo es que es una prueba de parte de Dios. Cuando son gente que no le sirven a Dios. Pero la iglesia es la que le ha enseñado eso. Y la vez pasada alguien escribió, dando a entender como que yo creo en las pruebas, como para subir de nivel, para el desarrollo. Esa es la estupidez más grande que hay. Pero también mezcló la cruz. Que Jesús dijo, tomad mi cruz y sígueme. Y la interpretación que mucha gente en la iglesia le ha dado a eso es, toma tu sufrimiento y sígueme. Toma tu enfermedad y sígueme. Resígnate a tu enfermedad y sígueme. Y eso no es lo que quiso decir Jesús. Jesús le dijo, si me quieres seguir, te vas a negar a tus gustos, porque vas a tener que hacer los míos. Vas a tener que hacer mi voluntad. Niégate a ti mismo a vivir tu vida para que vivas detrás de mí haciendo la mía. Esa es la cruz. La cruz es símbolo de muerte. Muere para ti, vive para mí. Pero la cruz no es que a alguien le nazca un hijo con algún defecto, o que se muera un hijo, o que tenga un marido malo, o una mujer mala, o hijos desobedientes. Esa es tu cruz, eso es lo que Dios te ha dado como... Y eso es lo que piensa mucha gente allá afuera, que la iglesia le ha enseñado erróneamente. Cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme, lo que quiso decir, niégate a ti mismo y sígueme. No le quiso decir que la cruz era alguna cosa mala que le estuviese sucediendo. Y es lamentable que mucha gente crea eso y lo enseñe, y eso lo que causa es resignación. El domingo le dije que uno de los enemigos más grandes que tenemos es resignarnos con algo, sea con una enfermedad o con una manera de pensar. Esta es mi cruz,
pues no hay nada que hacer, sea la voluntad de Dios. ¿Ha habido personas decir así? Que sea lo que Dios quiera. No, lo que Dios quiere está ahí. Claro, lo que Dios quiere para nosotros. En ningún momento Jesús enseñó de que Dios quería a los hijos enfermos, atribulados, pobres. Jesús no enseñó eso. Jesús dijo que el mundo te iba a ofrecer aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él lo dijo claro. El mundo lo que te puede ofrecer son aflicciones. Pero el Señor te dice, confía. Y una de las cosas que yo siempre he refutado es que la gente habla de pruebas, habla de desierto, habla de, ahora la moda es proceso, pero nadie explica qué quiere decir ellos con prueba, desierto o proceso. Entonces le dan a entender a todos los oyentes que eso es sinónimo de problemas, que es sinónimo de enfermedades, de cosas adversas, cuando no lo es. Si vamos a hablar del desierto, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, que lo sacó por el desierto porque no había otra forma, a menos que se lo llevara volando. Estaban rodeados de desierto, todas las tierras estaban rodeadas de desierto, quiere decir tierra no habitada. Y para aquel entonces había mucha tierra sin habitar. Amén. Pero no fue Dios que los pasó por el desierto, era necesario que tenían que, para poder llegar a la tierra prometida, tenían que cruzar todo eso. Pero el desierto no era para darle una escuela, no era un fin de enseñanza para subirlo de nivel, como muchos disparateros dicen. Esa es la moda, para subirte de nivel. Y yo veo que ¿dónde está el nivel? Si el sufrimiento es para subirte de nivel, debemos orar todos los domingos para que haya sufrimiento a todo el mundo. Si la prueba es lo que te desarrolla espiritualmente, pues todos los domingos vamos a orar para que le vengan llamadas pruebas a la gente. Pero yo nunca he oído a nadie pedirle a un predicador o al pastor, ore por mí que necesito pruebas para crecer. Todavía yo no he tenido esa experiencia. Hello. Pues quiere decir que eso es solamente una retórica que hace mucho daño y es falsa. ¿Ok? Si tu mente no está correcta en cuanto a la voluntad de Dios, tú tienes una desventaja que es bien grande de no recibir nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes tu fe establecida en la voluntad de Dios, conocida, la duda viene. Y la duda te roba la bendición. Y Santiago 1:7 te lo dice, el que duda no recibirá cosa alguna de parte de Dios. Eso está establecido así. Y cuando tú piensas, por ejemplo, mi situación es una prueba, y después para fastidiarte más, piensa que es una prueba de Dios. Y cuando supuestamente esa prueba se agudiza, tú llegas a la conclusión de decir, Señor, aflójame un poco, ya no puedo más. Y dice, yo no soy el que te estoy apretando. Como dice el dicho allá afuera, ¿cuál es el dicho? Dios aprieta pero no ahoga. ¿De dónde sacaron eso? ¿De la iglesia? ¿Y dónde dice la Biblia que Dios aprieta pero no ahoga? En ningún lado. Como decir que Dios, entonces cuando no tienen explicación, Dios anda por senderos misteriosos. ¿Dónde dice eso? En la Biblia no está. Esas son conclusiones de hombres que la gente las compra y eso les roba la bendición. Tú necesitas conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios para que tú puedas gozar de lo que Dios te ha otorgado como herencia, lo que hemos estado hablando. Tú necesitas conocer la voluntad de Dios, que esto,
Pues, por lo tanto, yo me afirmo en eso y no me resigno a ninguna otra cosa. Si la voluntad de Dios es que yo esté en salud, ahí me voy a estacionar. Cada vez que me ataca algo, no, esto no me pertenece. Porque yo he sido redimido de eso. Ya Jesús llevó toda enfermedad y toda dolencia en su propio cuerpo, pues yo no tengo que llevarla. Y no me resigno. Cuando usted se resigna, usted le está dando autoridad a lo que sea que viene adverso para que siga ahí. Porque usted no lo va a resistir en la fe. Usted va a llegar a la conclusión que muchos cristianos, yo estoy orándole a Dios a ver si Él, en su misericordia, me quita esto, pero si no me quita, pues que se haga su voluntad. Así hablan muchos cristianos. Eso denota de que no tienen conocimiento de la voluntad de Dios, no conocen la palabra de Dios. Cuando tú conoces la palabra de Dios, te mantienes firme. Amén. En lo que has creído. El enemigo va a tratar. El enemigo va a tratar de poner dudas para echarte para atrás. Ahora, si tú le crees y no te paras firme, te gana. Amén. Y en esto de las pruebas es bien importante, porque cuando aquí habla de las pruebas, y yo le he dicho a ustedes que lo único que Dios te puede probar a ti es para desengañarte a ti mismo, haciéndote un llamado a cierta obediencia. Ahora Él sabe lo que tú vas a hacer. Pero hay gente que se cree autosuficiente. No, muchacho, a mí, yo no, Señor, tú sabes que yo jamás te voy a fallar. ¿Ah, sí? Pedro dijo, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte contigo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. ¿Sabía Jesús lo que podía dar? ¿Sabía Dios hasta no podíamos llegar? Amén. Cuando tú dices, por ejemplo, Señor, yo te amo por encima de todo, tú eres primero en mi vida. Todo lo que yo tengo es tuyo. ¿Yes? Pues sácate 100 pesitos y regálaselos a... Eso sí puede ser una prueba de Dios, no para saber lo que tú vas a hacer, para desengañarte a ti mismo de que tus palabras no son ciertas. Amén. Pero Dios jamás, aquí tú no ves a Dios poniéndole enfermedad a nadie. Hay gente que piensa que Dios probó a Job. Dios no probó a Job. Él habló bien de Job. ¿No han considerado mi siervo Job, que es una persona perfecta, temeroso de mí? Dios tenía un buen concepto de Job. Quien no tenía un buen concepto de Job era el diablo. Que le dijo, no, ya él te sirve porque tú lo tienes rodeado. Quítale eso para que tú veas cómo te maldice. El diablo era el único que quiso poner en tela de juicio lo que era Job. Pero Dios habló bien de Job. Y quien salió en contra de Job no fue Dios, fue el diablo. El diablo fue quien probó a Job. Y trató de que maldijera a Dios y no lo logró. Ahora, Job se quejó desde el principio. El primero que habló de ser abortado, de que maldijo las rodillas que los vieron nacer y toda esa cuestión fue Job. Él no estaba diciendo Dios dio, Dios quitó, alabado sea Dios, como muchos quieren ponerlo, como que él estuvo siempre dando gloria a Dios por todo lo que le estaba sucediendo. Mentira. Le hace el libro completo para que usted vea. Por eso Dios tuvo que llamarlo, como dicen aquí, a capítulo. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todo esto? Y le reprochó porque había hablado mal de Dios. Pero nunca maldijo a Dios. Por eso nunca pecó con sus labios. Él se quejó, dijo disparate como Dios dio y Dios quitó, recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no. Porque él no sabía quién estaba detrás de lo malo que le estaba sucediendo. Él pensaba que como muchos piensan hoy en día,
que todo lo que cae del cielo viene de Dios. Mucha gente piensa que lo bueno y lo malo viene de Dios. Y así pensaba Job, porque él no tenía revelación de Satanás. Él no tenía una Biblia, no existía. Él nunca se le habló de su enemigo. Él no conocía que era Satanás. La mayoría de la gente en el Antiguo Testamento no conocieron a Satanás. Solamente se encuentra, creo que 15 veces, la palabra diablo o Satanás, y la mayoría se encuentra en el libro de Job. Gente no tenía conocimiento de todo lo que pasaba, sea lo que sea, ellos decían que venía de parte de Dios. Como hoy en día, cuando gente dice Dios es soberano y todo lo bueno y lo malo que pasa está en las manos de Dios porque Dios tiene el control de todo. Esa es la mentira más grande que se ha estado predicando últimamente. Eso viene del calvinismo, que enseñan que Dios tiene todo el control y que todo lo malo y lo bueno es por voluntad de Dios y que no podemos hacer nada para cambiarlo. Si usted oye ciertos predicadores como uno de Santo Domingo, que siempre está hablando de esas cosas, y es porque son calvinistas. Núñez se llama él. Y siempre está hablando de que Dios, todo lo que pasa es porque Dios tiene el control. Y si Dios lo ha permitido, es porque es su voluntad. Nada podemos hacer para cambiarlo, porque Dios es soberano. La palabra soberano quiere decir que por encima de Él no hay más nadie. Él es lo máximo, lo más grande. La palabra soberano se le daba a los reyes, a los gobernadores de provincias, como respeto, como hoy en día le decimos a los honorables, a los que cuando tú vienes a buscar de honorable, la mayoría de ellos no tienen ni un pelo. Son algunos de ellos son más corruptos que el diablo. Pero tienen un título de honorable. ¿Ah? Y a Faraón se le decía soberano. Y más muchos lo trataban como si fuera Dios. Y muchos reyes se les trataba de esa misma manera. Pero ellos no tenían control del pueblo, ellos no tenían control de todo. Eso no quería decir que porque le dijeran soberano tenían control de todo. Y la palabra, cuando se habla de Dios como soberano, es que Él es lo más grande que existe. No hay un Dios sobre Él. Amén. Y en ciertas cosas Él usa de su soberanía, pero nunca para violar la voluntad de un ser humano. Dios no puede salvar a nadie porque le da la gana. Dios te persuade, te pone convicción de pecado, pero toda persona tiene que tomar la decisión de aceptar a Jesús. Él lo más que hace es que puede hacer es traerle convicción a la gente. Esas oraciones que algunas veces cristianos hacen, Señor, salva a mi fulano, salva a fulano, salva al otro. Ya Dios lo salvó, ya proveyó para él la salvación. Ahora, diferente es tú decir, Señor, traerle convicción de pecado. Traerle conciencia de pecado a tal persona para que tome una decisión y se arrepienta. Eso sí Dios lo puede hacer. Pero Dios no puede obligar a nadie a servirle, aún con todo que es soberano. Si Dios pudiera hacer eso, no estuviese este grupo aquí, estuviese la iglesia completa. ¿Verdad que sí? Pero hay gente que viene los domingos que ni para Dios te vienen un jueves, a menos que no le pase algo, a menos que le aparezca una enfermedad y vaya al doctor y le dice, muchachos, te quedan 2 afeitadas. Ay, entonces quieren buscar a Dios. ¿Y tú qué haces? Que dice milagro. Cuando tú lo ves entrar por la puerta un jueves, tú dices, wow, la edad de los milagros no ha pasado, mira.
¿Cuántos me pueden entender? Déjeme decirle, yo me he dado la tarea en estos días de estar viendo ciertos videos y que muchas aberraciones hoy en día se predican en muchas iglesias. Cosas antibíblicas. Mesías, personas que supuestamente, hay uno, yo no sé de dónde es latino, que según él y según sus seguidores, es abominable oír la gente como hablan de él, como si él fuera el Mesías segundo que Dios envió para poder redimir completamente a la raza humana. Y la gente se arrodilla delante de él. Y una mujer sentada en un trono y la gente tocándole los pies, pero para recibir bendición y sanidad, ella sentada así, la gente tocándole los pies, pero para poderle tocar los pies, tiene primero que tocar el bolsillo y ofrendar. Esas son abominaciones. Y yo he estado viendo tantos videos que voy a editar algunos, porque hay algunos que son injustos, que están denunciando cosas que en realidad son injustas. Pero hay otros que son unas aberraciones tremendas. Salen dos tipos ahí mexicanos diciendo que ellos son los dos testigos. Y los dos testigos del Apocalipsis. No son ni testigos de Jehová, son testigos supuestamente. Yo digo, no. Y así hay un montón de cosas. En las iglesias se está practicando espiritismo cristiano. Cosas que no son del espíritu. Y son cosas que son erradas, pero erradas completamente, y tú ves gente hablando lengua. Dice, pero entonces, hay mucha falsedad, y si tú no sabes discernir entre los espíritus que se están moviendo, tú te confundes. Si no tienes un buen fundamento, dice, ¿qué es esto? Y esta loquera. La mujer esa que había que tocarle los pies y darle una ofrenda, la gente le tocaba los pies y supuestamente caían en bendición y hablando lengua y todas esas cosas. ¿Qué tú me dices de eso? Cuando sabemos que eso está totalmente incorrecto. ¿Ah? Se ven un montón de cosas que aparentemente se ven espirituales, pero si no tienen discernimiento de espíritu, tú las crees. Gente profetizando estupideces y la gente, aleluya, ay, gloria a Dios, lo recibo. Y lo que están hablando es solamente fábulas. Como está diciendo Carmen Ana, de que alguien le dijo, casi todo el mundo que viene aquí a adular, a decir que la gran bendición que va a venir, que si esto, y tú ves por YouTube gente que lo que profetizan es solamente cosas extraordinarias. Esos profetas de agua dulce que tenemos hoy en día, que los tenemos por montones, que la mayoría de ellos no son ni profetas nada. Lo que profetizan son fábulas. Este año el pelo te va a salir negro. Que si esto, que si lo otro. Ya tú verás la melena. Y adulando a la gente, adulando a los pastores, todo es para garantizar una próxima ofrenda. Hay mucha basura. Yo voy a hacer un compendio de y un video de eso para un día esto mostrarlo aquí, de todas las porquerías que se están viendo en muchas iglesias. Hoy las iglesias lo que están buscando es tener un show. Tú dices, yo estoy en una iglesia, yo estoy en una discoteca o en una iglesia. Mucha luz a colores, mucha cuestión, y todo, porque tú no ves a la gente con la Biblia en la mano y el ministro ministrándole palabra. Ellos lo que dicen, tengo una palabra para ustedes, y es algo, una estupidez de esa, y eso es lo que le gusta a la gente. Que lo adulen, que le traigan un mensaje fisiológico y nada más. El verdadero profeta
también corrige la iglesia. No viene a adular la iglesia, viene a corregirla y a ponerla en su sitio. Amén. Pero hay un montón por ahí que son profetas. Y tú nada más de mirarlo, tú dices, tú eres una leña lo que tú eres. Ok. En Santiago, vamos a otra vez. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación o que están regados por causa de ¿qué? De la persecución. Cuando la Biblia habla de la prueba de vuestra fe, es cuando tú eres probado en tu fe, cuando te tienden a que tú niegues a Jesús. Ahí tú estás siendo probado tu fe. Cuando hay una persecución y tú dejas de servir al Señor y si te agarran, lo niegas, como cuando Pedro le dijo, tú eres uno de ellos. Ahí él está siendo probado. Tú hablas como ellos. Y ahí él empezó a maldecir, a decir cosas raras para desasociarse de Jesús. Él falló ahí la prueba. Ahora no fue Dios que lo estaba probando, pero se cumplió lo que Dios había dicho, que antes que cantar el gallo, lo habría negado 3 veces. Y todos ellos fueron probados y a todos ellos los mataron por su fe. Hoy es fácil, por ejemplo, aquí en Puerto Rico es fácil y en Estados Unidos todavía de servirle al Señor y tú reunirte en una iglesia, pero no en todas partes del mundo es así. Tú no puedes ir en la China, en Corea del Norte, ¿verdad? Allí tú no puedes, la gente no se puede reunir en el nombre de Cristo. No se puede tener una Biblia. Si te cogen con una Biblia vas preso y hasta te pueden matar. Nosotros vivimos, como que dice, todavía en un paraíso. No estamos siendo probados en ese sentido. Y ya tú ves con la clase de cristianos que se dan hoy aquí en el occidente, que por cualquier tontería abandonan al Señor. Cualquier tontería lo cogen de excusa para no venir a la iglesia. Pero aquella gente estaban dispuestos a servir al Señor aunque su vida estuviese en riesgo. A muchos de ellos los metieron en la cuestión esta, ¿cómo se le llama? Los parques esos de circo romano, para que los leones los descuartizaran. Ahí sí que ahí verdaderamente tú estás en una prueba. O niegas a Cristo o te tiramos a los leones. O niegas a Cristo o te quemamos en una hoguera. O niegas a Cristo o te crucificamos. O te fusilamos. Ahí tú estás en una verdadera prueba. Pero esa sanganá que se predica hoy en día y que se ha predicado de mucho tiempo, de que por cualquier problema que tú tienes es una prueba, de que si estás enfermo estás pasando por una prueba y condenan a la persona creyendo que están pasando por una prueba y entonces lo peor es que le digan, Dios te está probando. Entonces tú estás en un sufrimiento por el dolor que tienes por causa de la enfermedad que puedas tener si es una de esas enfermedades dolorosas. Y tú nada más de pensar, Señor, ¿por qué tú me estás pasando por esto? ¿Por qué, Señor? Quítame el guante, como dice el legislador, quítame el guante de la cara. ¿Por qué tú me humillas así? Yo pasé por al comienzo, cuando yo comencé en el Evangelio, me enseñaron esas estupideces. Yo estaba pasando por un problema que era un poco humillante. Y en la iglesia me dijeron que ya Dios te empezó a probar.
Entonces yo pensaba que Dios estaba detrás de mi problema. Y yo decía, Señor, pero ¿cuál es el uso? Hasta que un día, oyendo la radio, oí a que fue mi pastor predicar, enseñando de que las adversidades no venían de parte de Dios, sino del enemigo. Y cuando me metí en la Biblia me di cuenta que era verdad. Jesús nunca le dijo a nadie necesitado, Dios te está procesando. Y esa es la orden del día. Hay canciones estúpidas, y le digo estúpidas porque son estúpidas. Son estúpidas e idiotas también son las canciones esas, que hablan sobre el proceso. No rechaces el proceso. Óigame, mi hermano. Eso no le ministra fe a nadie. Eso le ministra resignación. Y lo peor que le puede pasar a una persona es pensar que Dios es el autor intelectual de lo que le está sucediendo para lograr algo espiritual en ello. Eso es que Dios lo ha permitido para subirte de nivel. No me diga. Pues si el sufrimiento y la prueba es para subir de nivel, ¿por qué no se ora todos los domingos para que le vengan pruebas a todo el mundo? Sin embargo, la gente viene con supuestas pruebas a pedir oración para deshacerse de ellas. O sea, Dios permitió esta enfermedad para glorificarse, pero voy para el doctor. Hello, si es para Dios glorificarse, no, que pasa es que Él se va a glorificar por medio de los doctores. No. No me venga con esa guasa, esa es una filosofía cristiana que eso no me cuadra. Yo no estoy en contra de los doctores. Dios los bendiga y les dé cada día más fortaleza y más sabiduría para poder ayudar a la humanidad. Pero Dios no necesita en realidad doctores para glorificarse. Jesús no andaba con un doctor. Hello. Ahora yo no estoy en contra de que la gente vaya a los doctores. Que vayan. Eso no es malo. Eso no es que no tengo fe. Hay gente que va a los doctores, el doctor le dice, mira, lo que tienes es tal cosa. Después, Dios hace un milagro y los doctores dicen, wow, ¿y dónde está lo que tú tenías? Y buscan la placa, pero si tú tenías... Yo nunca, como antes habían personas que decían, no, si vas al doctor estás en pecado. Eso es mentira. Eso es mentira. Y que Dios cada día le dé más inteligencia a ellos. Pero Dios hace milagros. Dios sana enfermos. Pero eso de que esta enfermedad es para Dios glorificarse y después se mueren. ¿Dónde se glorificó Dios? Porque yo, en todos los años que yo llevo, yo he oído tanta gente decir eso. No, esta enfermedad es para la gloria de Dios, pero se mueren. ¿Dónde se glorió el Señor? Dios no necesita gloria de hombre. Dios es Dios. Tú sabes, y Dios no va a coger su propio cuerpo, su propia iglesia para conejito de India, para darse a conocer. Lo más que hay son enfermos allá afuera, que se supone que la iglesia vaya a ministrarle. Se supone que la iglesia no es la que está enferma, que la iglesia sea la que esté ministrando, pero como la iglesia no ministra, la mayoría de la iglesia no ora por nadie. Se puede estar muriendo alguien ahí al lado y ellos hacen una oración fatula de esa ahí, nada más. Pero la mayoría de la iglesia no está haciendo el trabajo que Jesús le mandó a hacer, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. No dijo a los ministros, no dijo a los evangelistas solamente, no dijo a los apóstoles, dijo a los cristianos. Pero si tú le preguntas a cada persona que va a la iglesia, ¿a cuántas personas les ha orado en este año? Algunos a ninguna. ¿A cuántas personas les ha hablado de Cristo? A ninguna.
Pues entonces, ¿dónde está la fe que tú profesas? Pero esa es la condición de la iglesia, de mucha gente, que no comparten el evangelio con nadie. Jesús, todos los que sanó no eran cristianos. Jesús no tenía una iglesia. Jesús y la iglesia era el mundo. Él manda a sus discípulos a predicar el reino de Dios ¿a quién? Al mundo. Él no tenía una congregación como tal. Como hoy en día están congregaciones organizadas, planificadas y todo, pero hacerle la obra que se supone que se haga en la iglesia, que es compartir el evangelio. Si tú le preguntas a la mayoría de los cristianos que están sentados en una iglesia con cuántas personas compartiste en este año y llevaste a Cristo, vas a encontrar que muchos, la mayoría están en cero. Porque hay gente que viene a la iglesia pero se intimida en cuanto a hablar de Cristo, incluso hasta como si fuera un bochorno para ellos. Pero vienen a la iglesia. Seguimos con eso. Pastor, usted no está zumbando ahí con todo. Es que la verdad te hace libre, mija. Es la verdad. Mira, si toda la gente aquí se propone en ministrar el evangelio que ha aprendido, no tendríamos sillas vacías. No tendríamos. Si yo pregunto cuántas personas están aquí por ti, que tú le hayas ministrado, tú vas a encontrar que casi el 90 y pico % de la gente aquí no han traído ni una vida a Cristo, y mucho menos a la iglesia. Pues entonces, no es Dios el que falla, lo que estamos fallando somos nosotros. Y la gente quiere aprender más. ¿Y aprender más para qué? Para vivir mejor, pero no para trabajar para Dios. Eso es lo que se está dando hoy en día. Ay, ministrame, ministrame sobre prosperidad, ministrame sobre la voluntad de Dios, de bendición para mí y todo eso, pero ¿para qué? Jesús dijo, dad de gracia lo que por gracia has recibido. Dando es que se recibe, no es recibiendo solo y recibiendo y almacenando para ti. Tú verás a Dios a través de ti cuando tú te ocupes de hacer lo que Dios dijo que hicieras. Ese no es el mensaje de esta noche, pero yo no sé, alguien tiene que estar oyendo esto. Amén. Ok. Ellos están dispersos a causa de la persecución. Y si nosotros no nos vamos al momento histórico donde pasó eso, pues no vamos a poder comprender las palabras de Santiago. Él está escribiendo a una iglesia perseguida, a una iglesia que tenía que esconderse incluso hasta en las catacumbas, en cuevas, para que no los apresaran. Pablo fue uno de los que perseguía a la iglesia y la asolaba. Amén. En aquellos tiempos, hablar de Jesucristo era peligroso, como hoy en día en muchos lugares hablar de Cristo es peligroso. Tú no puedes ir a donde de los musulmanes y toda esa gente hablarle abiertamente, a menos que Dios no te haya enviado, porque te van a liquidar. Porque para ellos lo primero es Mahoma. ¿Ah? Y a los musulmanes tú no le puedes... ¿Por qué tú crees que la persecución supuestamente hacia los religiosos se concentra hacia los cristianos y no hacia los musulmanes? ¿No te has preguntado eso? Porque los musulmanes matan y nosotros somos pasivos. Si alguien se rebela y empieza a hablar en contra de Mahoma,
dura muy poco. Lo liquidan, lo matan. Por eso es que en todo el mundo el cristianismo es lo que es perseguido, no los musulmanes. Ellos no son perseguidos como nos persiguen a nosotros, porque ellos matan. ¿Ah? Y ellos creen que matando a nombre de Alá están haciendo un trabajo para Dios y que eso les trae bendición. Por eso es que ellos mismos se ofrecen y se matan ellos mismos con bombas, porque ellos creen que van a estar en un paraíso y que se les va a dar 10 mujeres a cada hombre que hay allá y una felicidad tremenda. A ellos no les importa morir. Por eso se montaron en ese avión y tumbaron las Torres Gemelas. Ellos sabían que iban a morir, ¿verdad que sí? Pero su creencia los llevó a eso. Y por eso es que siempre se persigue a la iglesia, porque la iglesia es pasiva, la iglesia no haga un rifle para defenderse. Pero ellos sí. Pero todo esto te lo digo porque esta es la condición de la iglesia en este momento, en este momento en que Santiago le está escribiendo. Por eso le está hablando de la prueba de su fe. Porque cuando los perseguían, primeramente le prohibían predicar en ese nombre. Como que hicieron que a Juan y a Pedro que no predicaran en ese nombre. El concilio dijo, no pueden predicar en ese nombre. Y a ellos los perseguían por predicar a Cristo. Y él está diciendo, saludando a todas las tribus que están en la dispersación, saludo. Hermanos míos, de ahí está tratando de alentarlo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de ¿qué? De vuestra fe, de vuestra creencia. No está hablando ahí de enfermedades, no está hablando ahí de tragedias. No está hablando ahí de que no pudiste pagar la casa y te la quitaron. Eso no está hablando de problemas cotidianos que tiene todo el mundo. ¿Sí o no? Que subieron la luz. Se la suben a los cristianos y se la suben a los no cristianos. Eso no es una prueba. Hello. ¿Alguien le dio cáncer? A cristiano que le ha dado cáncer. Ahora, aquel que no es cristiano que le dio cáncer, ¿quién lo está probando? Aunque muchos de ellos están ya adoctrinados por la iglesia, por las falsas enseñanzas de la iglesia, de que eso es una prueba, que todo lo malo que te sucede en la vida es una prueba. Hay algunos que dicen es una prueba de la vida. Otros dicen que es una prueba de Dios. Y hay algunos que dicen esto es un problema. Esta es mala suerte. Por lo menos eso está mejor que muchos cristianos que le echan la culpa a Dios. El mundo dice, qué mala suerte tengo. Nada me sale bien. El cristiano dice, wow, tengo una prueba, estoy pasando por un proceso. Entonces sale un ignorante cantando, no rehuses el proceso. Eso trae resignación. Porque no te explican qué es un proceso, porque el proceso es para ellos sinónimo de todo problema que te pueda suceder, habido y por haber. Y eso es un error. Yo todavía no he visto a nadie que esté explicando lo que es una prueba. A ver, que está sentado ahí, piensa, bueno, mi prueba será esto. Hay una niña que está siendo abusada por el padrastro y dice, ay, esa es mi prueba. O hasta por su propio padre. Para que tú veas, cuando uno predica, no sabe hasta dónde puede llegar. Eso es como el Núñez y sus secuaces, que son más incrédulos que el diablo. Ellos dicen que si una persona se suicida, pues no pierde su salvación.
pero ya uno de ellos fue demandado porque alguien se suicidó oyéndolos a ellos. Porque una persona bajo depresión, y más si piensa que su problema, su depresión, porque su depresión es un pensamiento negativo tenaz que no te deja ver más allá de la nariz. Y si tú piensas que eso que te está pasando y que esa depresión es un proceso de Dios, y hoy es un predicador que dice, si te matan o con eso te vas para el cielo y ya eres cristiano, porque ellos enseñan salvo, siempre salvo. Pues mira, el diablo puede usar eso para que la persona tome la decisión de quitarse la vida. Y esa gente las tienen como si fueran teólogos. Y están incluso hasta en emisoras de televisión cristiana. Yo les daría un puntapié. Hay uno que tiene su programa, el Núñez, dominicano, que se llama Respuesta. No estoy hablando de Moisés Román, estoy hablando de este Núñez. Que se junta con 2 o 3 secuaces, ahí está. Yo no le conozco ni los nombres, ni me interesa conocerlos. Porque hacen un daño terrible. Porque tu sistema de creencias determina tu vida, tu victoria, tu fundamento. Si tu sistema de creencias es erróneo, tu vida va a ser errónea. Eso te va a robar la salud, te va a robar la libertad, te va a robar las emociones, va a traer depresión. Cuando un cristiano piensa que su problema es la voluntad de Dios para alcanzar algo en él, para desarrollarlo espiritualmente, para enseñarle algo, pues mira, eso duele. Eso te lleva a la depresión porque tú no puedes pelear contra Dios. Vas a ser como Job. Si él fuera hombre para contender cara a cara conmigo. Pero él me tiene la ventaja de que es Dios, tú sabes. Eso causa rebelión. Porque tú, lógicamente, empiezas a pensar, pero este es Dios que me está pasando por esto. Entonces lo que te enseñan es a pedir misericordia. ¿Misericordia por qué? Yo no tengo que pedirle misericordia a Dios si estoy enfermo. Porque ya llevo mis enfermedades. Lo que tengo que es creer y pararme firme en eso. Sometiéndome a la palabra de Dios, resistiendo al diablo, y en un momento dado tienes que huir de mí. ¿Por qué? Porque estoy establecido en la palabra. Y la palabra nos da la victoria. Jesús echó demonios fuera por su palabra. ¿No? Di la palabra y mi siervo sanará. La palabra tiene poder, pero si en vez de la palabra estar en tu boca, están las tradiciones de los hombres, las malas enseñanzas de hoy en día, estás fastidiado. Porque Dios respalda su palabra. Él envió su palabra y los curó. Amén. Y una de las cosas que viene Satanás es para robar la palabra que fue sembrada en tu corazón, para que no te salve, para que no te liberes, para que no recibas lo que Dios te ha dado a través de Cristo. Ok. Verso 3, ahí nos quedamos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la palabra paciencia ahí, yo no sé por qué pusieron paciencia, pudieron haber puesto perseverancia. En otras palabras, si yo estoy siendo perseguido por la fe en Jesucristo y quiero agradar a Dios, tengo que perseverar creyendo y no negando a Cristo y no echando para atrás. Amén. Eso es perseverancia, eso es paciencia. Consistencia, hay escrituras que te lo traducen como consistencia. La palabra paciencia nosotros le damos una interpretación acá en el occidente, en muchos países, que para nosotros lo que quiere decir es tolerar. Pero ahí no está hablando de tolerar. Porque la palabra te dice que resistas al diablo y huirá de ti. Y Pedro te dice resistirlo en la fe.
Resistirlo en la fe es pararte firme en lo que Dios ha dicho y ahí lo estás resistiendo. Amén. Pero tú no puedes resistir al diablo pensando de que es una prueba de parte de Dios el problema que tú tienes. Que dicho sea de paso, muchos de los problemas que tiene mucha gente, ellos se lo han buscado. Incluso problemas de salud, ellos mismos lo han provocado por su mala alimentación, por un sinnúmero de cosas que hacen, por contaminación. Hello. Ha habido personas que se han convertido al cristianismo después de haber sido unos alcohólicos empedernidos y después que ya son cristianos les revienta la cirrosis y todas esas cuestiones del hígado. Eso no es una prueba de Dios, eso es consecuencia de lo que han sembrado. Ahora te pueden tener la esperanza y la fe de que Dios los puede sanar. Amén. Y arraigarse en la palabra de Dios para recibir sanidad. Pero eso fue consecuencia de su trayectoria, de lo mucho que abusó de su cuerpo, de un sinnúmero de cosas. Todas esas cosas a la larga, como dicen por ahí, te pasan ¿qué? Factura. Muchos niños nacen defectos por eso mismo, contaminación. Han habido personas que han nacido con ciertas condiciones y por causa de genética de sus padres. Pero todas esas cosas Jesucristo las llevó en la cruz, que tú le puedes echar mano. Y no resignarte a ella, ya que tú eres cristiano. Amén. Porque la sanidad divina es pan para sus hijos. Ahora, hay gente que enseña, no, porque tú tienes que acatar la voluntad de Dios, no tienes que exigirle. Si tienes esa enfermedad, pues muérete con ella, como quien dice. Pero tú no puedes doblegarle el codo al Señor, que si esto, que si lo otro. No, yo cuando a mí me ataca enfermedad, yo no le pido a Dios que me sane. Porque ya Él me sanó a través de Jesús. Yo reclamo lo que ya es mío a través de Cristo. Ya el trabajo que Dios iba a hacer, ya lo hizo. Ya el trabajo por mi pecado, ya Jesús dijo, consumado es, ya está listo. Hello. ¿Y qué usted me dice, pastor, que pedirle a Dios que me sane no está bien? No, no está bien. En realidad no está bien. Tampoco te vas a ir al infierno porque lo hagas. Ni vas a perder la salvación porque lo hagas. Pero cuando ya tú tienes la comprensión de que ya eso fue hecho en Cristo, tú no tienes que pedírselo al Padre. Tú lo reclamas. Por sus heridas ya yo fui sanado. Por esa palabra yo me declaro sano. Satanás, tú no tienes jurisdicción en mi vida, tú no tienes nada que ver conmigo. Mi cuerpo es propiedad de mi Padre. Yo soy templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está dentro de mí, que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, vivifica mi cuerpo mortal. Tú ves, ese es el lenguaje de una persona de fe. De una persona que tiene conocimiento de lo que es. Usted no tiene que pedirle a Dios que te sane, ya Él te sanó. Amén. Una cosa que tú tengas conocimiento de que eso ya te pertenece y que tú lo puedes reclamar. El perdón de pecado ya fue provisto. Hello. Cuando tú le pides perdón a Dios cuando pecas, no es para que Él se entere, ya Él lo sabe. Es para liberarte a ti mismo. Y liberarte de tal modo que no le dejes alguna plataforma en que el diablo pueda trabajar en tu contra. Hoy lo que se predica hoy en día, que algunas veces yo digo, Dios mío, pero esto no es evangelio. Son acusaciones de parte y parte. Hay gente que desde que tú lo empiezas a oír por sus predicaciones, están trabajando aparentemente parecen ser justicieros, pero están sirviéndole a Satanás. Porque lo que hacen es acusar, mandar al infierno.
Ahorita, chequéate, Carmen Ana, te envié un video de gente acusando a los cristianos de drogadictos porque beben café. Usted es un drogadicto. Entonces lo comparan con el adicto a crack, con el adicto a heroína, con el adicto a la heroína. Y usted, si bebe café, usted es un adicto también. Y usted está endrogado predicando el evangelio, hablándole a los predicadores. Pues mira, yo voy a seguir dándome el matecito de café. Y Dios, ay, para que tú veas, eso no es prédica. Y aquel agesia. Y dice, ya, voy a entrar en una dimensión. Son locos. Eso es una afrenta al evangelio. Hay gente que uno se ríe cuando los oye, pero mire, eso es una afrenta. La persona cuerda. Mire, esa predicación, me va a perdonar o perdóname si quiere, eso es para gente bruta, para gente no inteligente. Porque una persona inteligente dice, esta gente está loco. Eso no es evangelio. El evangelio no es acusar. Ese es el ministerio del diablo. El diablo es el acusador de los hermanos. Fíjate, de los hermanos. Se supone que nosotros estamos llamados para restaurar, para enseñar, para instruir, pero no condenar. Pero esta gente mandan al infierno por cualquier cosa. Esa cesta de Santo Domingo, de Rabacucu, eso son un montón de... Eso es una cesta. Son locos. Ellos se creen espirituales. Ellos se creen justicieros de la... Pero mire, si usted ve sus videos, usted dice, esta gente está loco. Rabacucu se llaman. Que usan el cuello así hasta acá y unas batas, algunos predicadores. Y entonces empiezan a hablar, unas lenguas locas. ¿Cómo es que dice Felipe? ¡Escucha! Es una partida de locos. Ay, Señor amado. Ok, déjame ver. Ya se me termina el tiempo. Hace rato. ¿Quién dijo eso? A ver, porque si no, juez. Escucha. Ok. Pues vamos a terminar con esto. La palabra paciencia, vuelvo y repito, quiere decir perseverancia, consistencia y firmeza. Cuando una persona está pasando por alguna dificultad y no se altera. Eso es la paciencia. Para aquel tiempo tú tenías que tener consistencia para permanecer firme. Porque la iglesia estaba siendo perseguida para ser muerta, para matarla. Y muchos murieron y dieron su vida. Todos los apóstoles fueron asesinados. No eran como los apóstoles hoy en día que quieren darse buena vida solamente. Pero aquellos no, aquellos dieron su vida por el evangelio. La iglesia de aquel entonces dio su vida por el evangelio. La iglesia de aquel entonces no vendía la sanidad divina como lo venden hoy en día. Ven y ofrenda para que Dios te sane. Ven y ofrenda para que Dios te conteste. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No hay que darle un centavo para recibirlas. Solamente hay que creer con fe. Pero siempre hay un montón de gente tonta que caen en eso. Sella tu oración con una ofrenda. Eso no es de Dios. Eso es abominable. A Dios se deleita cuando tú le crees. Cuando tú crees en su integridad, de que si tú lo dijiste, así será.
En tu palabra voy a tirar la red, aunque no he pescado en toda la noche, aunque no he visto ni una cocolía. Pero si tú lo dijiste así, ahí va la red. Y se llenó de peces. ¿Por qué? Porque su fundamento fue la palabra. Pedro no dijo, te ofrezco una ofrenda si cojo peces. Te voy a dar una ofrenda, te voy a dar una primicia, ¿viste? No. Dios se deleita cuando le creemos su palabra. Tú ves hoy predicador haciendo alarde, porque mi manto, mi unción, mi cobertura, todas esas estupideces, el lenguaje de hoy en día, para que la gente diga, wow, ay, yo quiero de eso, ponme las manos en la cabeza para que me lo traspase, vamos. Y algunos le dicen, bueno, si quieres que te ponga las manos, pues mira, hazme un chequecito de tanto. Usted, eso pasa. Tú sabes que yo no tengo una unción especial, no tengo don de sanidad ni de milagro, de nada. Yo solamente creo en la palabra. Yo cuando oro por la gente, yo no estoy pensando de que yo tengo una unción especial. Yo lo que pienso es que Jesús es íntegro y su palabra es íntegra. Y yo voy a hacerlo en su nombre, confiando en su palabra. Lo demás lo hace Él. Nos vamos. Todavía estamos en el aire. Qué bueno. Pues espero que haya sido de bendición en esta noche, el estudio de esta noche. Y no se deje coger de tontejo. Usted crea la palabra de Dios y no se deje manipular para que le saquen el dinero ni nada de esas cosas. Ya Cristo proveyó sanidad para tu cuerpo, recíbela en el nombre de Jesús y apodérate de ella y dale gracias a Dios todos los días, porque por sus llagas fuiste sanado. Bendiciones. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Si este ministerio ha sido de bendición a tu vida, te invito a que te hagas un colaborador con una ofrenda mensual para continuar bendiciendo a otros con un mensaje de fe y esperanza. Juntos seremos de bendición a otros. A cambio recibirás literatura y mensajes que enriquecerán tu vida espiritual. No pierdas la oportunidad de ser una bendición a otros a través de nuestro ministerio. Dios te recompensará. Bendiciones.